nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Si vale como ejemplo, muchas veces decimos Río Tercero es una ciudad industrial, o decimos en esta ciudad el progreso es permanente. Entonces la propuesta es ponerle signos de pregunta a esas afirmaciones. ¿Fue una ciudad industrial? ¿Lo es todavía? ¿El progreso, si fue permanente, aún lo es? ¿Lo será? Incluso cuando hablamos de progreso, ¿qué decimos cuando decimos progreso? Poner a la ciudad en cuestión no significa encontrar grandes respuestas, sino más bien enriquecer con nuevas preguntas. Bienvenidos a todos y todas, esta es una nueva temporada de La Ciudad en Cuestión, este programa que comenzamos el año anterior y que planteamos durante cada programa una temática para desarrollar con invitados siempre de lujo y siempre invitados especiales. Saludo ya a mi compañero, a Sergio Colautti. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, muy bien, buenas noches a todos, el gusto de estar acá por segunda temporada y en esta serie de programas que pensamos trabajar, de nuevo interrogando la ciudad, interrogando los temas que tienen que ver con nuestra actualidad. Pensamos en dos programas iniciales que tengan que ver con el periodismo en general y el periodismo local. Cuando decimos periodismo estamos todos como enfocando una realidad que no es igual a la de los años anteriores o las décadas anteriores en la relación entre el periodismo y la sociedad. Se habla incluso de la implosión del periodismo, haciendo referencia a la caída de la venta y la lectura de los diarios de papel, la relación entre los jóvenes cada vez más compleja, más diversa con los medios de comunicación en general y la influencia tan poderosa que vamos a analizar, que vamos a tratar de indagar con nuestras invitadas, del cruce de las redes sociales con los medios en general. Yo tomo esta idea de implosión para también preguntarnos cómo llegamos a esta implosión del periodismo, luego del enorme auge que fue a través de la creación de los medios masivos de comunicación, claro, la radio y la televisión, y que en algún momento se llegaron a llamar el cuarto poder. Sí. En términos generales, en algunos países que por allí lograron menos concentración mediática, existe esta disputa de poder entre algunos medios y el poder político. En la Argentina eso es un poco diferente, pero también ha sido un proceso y también hay en los últimos 20, 30 años un enorme proceso de desgaste de la figura del periodista que sí era el líder de opinión y desgaste que se da tanto por la actividad como también por el desarrollo de Internet, ¿no? y de las otras formas de consumo de la realidad. Va a estar bueno también preguntarnos sobre esta última palabra, la realidad. ¿Qué es? El periodismo viene a decirnos, a contarnos qué realidad, a quién y cómo todo ese proceso se vivió y se vive en Río Tercero, o por lo menos una mirada local de eso, ¿no? Así es. Bueno, va a ser interesante preguntarnos por eso y por aquello que siempre históricamente persiguió el periodismo y que queremos suponer que es la misma búsqueda de hoy, que es la verdad. Bueno. Si te parece, Sergio, vamos al segundo bloque, hacemos una breve pausa e presentamos a nuestras invitadas. Perfecto. Comenzamos este segundo bloque donde vamos a hablar de periodismo en la ciudad de Río Tercero y ya tenemos a nuestras invitadas, Sergio. Sí, tenemos el gusto de contar hoy con dos periodistas locales, Eugenia Domínguez, que es responsable de la página web El Árbol Cultura, nos va a contar la experiencia de ese trabajo, y Soledad Quiroga, periodista de la televisión local y también documentalista.
También puede ser. También, de ese lugar también nos va a contar, bueno, cómo se ve el periodismo local desde allí. Ambas comunicadoras sociales, y supongo que del traspaso de estudiar la carrera a trabajar, hubo un recorrido personal que han hecho. Y así que arranquemos por ahí. ¿Cuál fue ese recorrido personal? Bueno, sí, el recorrido personal fue, bueno, en Córdoba primero, trabajando, escribiendo para algunos medios, páginas, y cuando me volví a Río Tercero, el primer trabajo de comunicación fue con Sole, justamente. Estuvimos juntas casi 2 años haciendo el registro cultural. De ahí pasé yo a hacer periodismo infantil y juvenil, difusión cultural siempre, y hoy con lo que es el Árbol Cultura ya hace 4 o 5 años casi. ¿Soledad? Sí, bueno, el camino fue un poco extraño porque me recibí, me fui a hacer una tarea, una misión, y cuando volví, bueno, para el periodismo pasó un tiempo, pasaron cerca de 2 o 3 años que estuve dando clases en escuelas secundarias de las materias que se podía dar desde esta carrera. Y bueno, poco a poco se fueron abriendo puertas, pasé por radio L26 con una producción muy linda que se llamó Mate Amargo, con 2 colegas míos que habíamos estudiado juntos, los 5 años nos volvimos a encontrar después de otros 5 más o menos, y eso fue muy lindo también porque, bueno, como Euge, me fui orientando a lo cultural y es como el lugar donde me gusta estar y donde más cómoda me siento. Después para Tribuna también trabajé, con Baltasar Vargas también hice algunas colaboraciones, y bueno, no sé cómo llegó el canal, pero sí, llegó en el medio de todo eso. También seguía dando clases en el Instituto Alexis Carrel, que ahí ya me había afianzado y me gustaba mucho. Incluso lo mantuve por 1 año y medio, dar clases y el canal, y después, bueno, ya tuve que hacer una opción y ahí estoy, hace 7 años. Claro. ¿Cómo ha cambiado aquella perspectiva con la que estudiamos periodismo y comunicación y hoy, donde estamos atravesados por otra realidad y donde a veces da la sensación que aquello que estudiamos hace 15 años hoy ya casi, bueno, por lo menos ha cambiado casi todo? Sí, casi no sé todo. Si tiene esa sensación o... Sí, totalmente. En realidad lo digital vino como a avasallar y uno tuvo que ir adaptándose, y en verdad lo que yo veo mucho es un camino de los colegas de una adaptación positiva al cambio, a la digitalización. Lo que costaba, lo que en un principio uno pensaba que no lo iba a poder hacer, que se aferraba al medio tradicional, se fue dando con las radios online, con las redes sociales. Se fue dando el paso, me parece, de manera amigable. No lo siento sufrido el paso del periodismo. Sí, uno estudió con otra convicción, uno quería el periodismo de la calle, de salir, de estar todo el tiempo y escribir en la redacción, y hoy la realidad exige otro camino, ¿no? Sí, otra forma que a veces es mucho más inmediato. Antes, bueno, mis primeras experiencias también en escribir, que creo que las dos compartimos que es lo que más nos gusta, era de que te podías tomar 3 días para escribir y te daban 1 página y media, y el tiempo que yo estuve en Tribuna conté historias, todas historias. Y no sé si hoy hay lugar para eso, incluso creo que ya había quedado casi sin lugar para ese tipo de periodismo. Hoy hay, no digo que no haya, hay mucho, pero es todo más lo inmediato lo que sale. Sí. Y para mí ir a la tele fue también todo un cambio, porque sentía que tenía muy pocos elementos para trabajar en televisión. Después uno va sintiendo que los tiene, aunque están ahí como dormidos. Y sí, creo que es un desafío muy fuerte porque, bueno, yo a veces le cuento a mis hijos, nosotros estudiamos sin celular, prácticamente sin internet, y no hace tanto tiempo, pero fue esa realidad, sin computadora. Era como muy diferente a lo que hoy se da, ¿no? Y lo que ha cambiado también es el lugar del periodista, incluso del periodista en el interior del país, que tenía como la intención de contar lo que pasaba, contar lo que pasaba de interés público. Sí. Hoy en día las cuestiones que pasan de interés público no solo le cuenta el periodismo, sino que le cuenta cualquier persona con una red social. Eso también ha cambiado el lugar del periodismo. Sí, totalmente. Sí. Igualmente yo, escuchando a Sole, yo rescato mucho, y los lectores del sitio nuestro nos hacen esa devolución. Nosotros seguimos rescatando las notas largas, esto de escribir mucho, y todo el mundo nos dice, pero no piensan que los van a dejar de seguir porque ahora se lee todo lo inmediato, mucha imagen, poco texto, y que sea una explosión, que sea rápido. Y no, nosotros lo rescatamos en realidad, y me parece que es la marca de nuestro sitio, al menos, el escribir desde lo emocional, el escribir desde un narrador testigo que le cuenta al otro que no pudo ir a ver, en lo cultural en nuestro caso, qué ocurrió, cómo sucedió y de qué se perdió, y que lo pueda revivir con esas palabras. Igual, preguntar, ¿cómo es la relación tanto de la página como en la televisión? ¿Cómo notan ustedes la relación con las edades del público?
Por ejemplo, en la página web, Sí. el público joven, el público mayor o en la televisión, ¿notan que tienen más receptividad en alguno que en otro? ¿Y por qué? En el caso nuestro, el público joven es el que se suma, por ejemplo, a los sorteos, a las promociones, el que le da me gusta a lo que difundimos de eventos, pero el público más grande, hasta unos 50, 60, hasta 70 años, es el público que nos lee, que lee la nota completa. Que nos lee y que va a la página, que no se queda solo con las redes, porque nosotros posteamos en la página la nota completa y luego en las redes un resumen. El público más grande y el mayor target son mujeres hasta los 60 años, es el que nos sigue y nos lee y nos devuelve qué le pareció. Claro. Los jóvenes están también desde los 20, 25 años, pero ya te digo, más para la respuesta inmediata. Y sí nos pasa con los artistas locales, que hacemos mucha difusión de artistas, que son ellos los que nos convocan y los que esperan que los difundamos, ¿sí? Hay una muy buena relación. Sí. Sí, pensaba en tu pregunta, Sergio, y es como, bueno, como muy difícil de medir, si bien la cooperativa ha hecho mediciones de audiencia en relación a la cantidad de asociados que hay al servicio. Claro. Pero creo que es lo que se mide en la calle, o sea, a nosotros nos pasa mucho con Flavia, lo compartimos, que somos las caras, digamos. Bueno, la gente que te dice algo, que te saluda, o que te dice te vi, te veo, o cuando vuelven, cuando estamos de vacaciones, es gente grande, o sea, en general es gente grande. Después captamos público o audiencia cuando nos enfocamos en cuestiones que tienen que ver con adolescentes, cuando hacemos algunas notas de la escuela secundaria o de iniciativas solidarias y eso, ahí se nota como que también cambian las estadísticas considerablemente. Me quedé con esta idea del formato de contar las historias Sí. o contar lo que pasa en cuanto a la extensión que hablaba. Y hay una enorme capacidad también en aquellos que pueden contar, a veces con un meme, lo que pasa en la realidad. sí. Últimamente escucho mucho esta frase de me entero de todo lo que pasa por los memes. Por memes. Mucha gente dice Y hay una enorme capacidad, digo, el meme no es una cuestión simple de hacer y tiene una simbología y un lenguaje particular, tanto para el que lo crea como también para el que lo lee. Y eso también cambia el lugar de la prensa, digamos. Sí, totalmente. De hecho, hay muchos comunicadores dedicándose a hacer memes y lo que hay que tener en realidad para hacer memes es una rapidez y un poder, esa chispa Claro. de contar todo Sí, sí, ya sí. y de impactar rápidamente. A mí, sinceramente, no me sale. Lo intenté un par de veces, no me sale, pero sí tengo colegas que se dedican y lo hacen muy bien. No yo ni solo siquiera los entiendo, yo a los siempre memes. siempre se me ríen porque no los entiendo, o sea, no, es como que me falta algo siempre para entenderlos. Yo sigo un par de cuentas que la verdad que también me entero de cosas y me parece Puede sumamente... ser. Ahora, ¿eso no conlleva un riesgo para el periodismo? Por lo menos para la concepción más tradicional Sí, del sí. periodismo, en el sentido de lo espontáneo, que es también lo efímero y a veces lo superficial, reemplazando a la búsqueda, a veces narrativa o a veces Sí. argumentativa de los yo, hechos. yo creo que sí, pero es el mismo riesgo de que cada medio, por ejemplo, tenga una red social que en, no sé, en 30 palabras te cuenta todo. Claro. Pero creo que, no sé, me parece que va a seguir conviviendo esto. O sea, yo no creo que ningún medio, ni gráfico, ni la televisión, ni la radio va a desaparecer, ni el libro. Pero sí creo que por ahí en la convivencia a veces es como que uno siente que se te ganan Claro. todas estas cosas. Pero sí creo mucho en el periodismo local. Hay una fuerte búsqueda del periodismo local porque en general la sociedad o la gente que nosotros tratamos están muy cansados o lo nacional sí, se lo enteran por memes, por redes sociales, por la televisión que la ponen a las 8 y los acompaña hasta la 1. Pero a la 1 ven el noticiero porque la gente Claro. te dice, me enteré de esto que pasó en tal institución, en tal escuela, en tal persona. O sea, está esa búsqueda de lo local para amar lo nuestro también. Claro, Sí, sí, hay, sí, hay sí. una función fundamental del periodismo del interior que tiene que ver con eso, con plantear la agenda nuestra desde este lugar. Claro, Y hay- identidad también. Y hay muchos periodistas que conocemos que se han ido acomodando a las nuevas lenguajes, a las nuevas tecnologías, y es por eso que tenemos el primer testimonio. En este caso es Baltasar Vargas, que hace ya varios años, él viene más del periodismo tradicional y hace varios años conduce el diario digital, así que lo escuchamos a ver cómo él se ha retransformado también. Bueno, ¿cómo ha sido dar este paso de ser un medio de comunicación en formato tradicional a un medio de comunicación en formato digital? Creo que ha sido un paso que era ineludible. Hoy quien no está en el teléfono de una persona prácticamente es difícil que pueda comunicar de forma masiva.
Hoy la gente accede a lo que es una radio, a lo que es la televisión o a lo que es un diario a través de su teléfono. La radio se escucha o se puede ver en un teléfono celular. La televisión igual también, todos los contenidos están volcados en lo que es la web y la gente accede a ellos. Y también un diario, que era por tradición un medio de comunicación que se leía, hoy vemos que las páginas incorporan audios e incorporan videos. Es decir, que los medios de comunicación es como que se han concentrado todo en lo mismo, canalizan su contenido a través de la web y tratan de llegar a través del teléfono a la gente. Creo que estamos en una nueva era, esto no es descubrir nada, que se va a mantener en un tiempo. Hoy es el teléfono, mañana no sé qué será, pero obligadamente estamos obligados, reitero, a dar este paso. ¿Qué es lo que se ve? Que hay mucha pluralidad en las redes sociales, en la web, que es lo que todo el mundo desea y lo que todos apuntamos, a que haya pluralidad, y esto hoy se está dando. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como periodistas? Bueno, es tratar de ordenar todo ese contenido y de clarificar. Creo que es lo fundamental que tiene que aspirar un periodista en esta nueva era que ha llegado para quedarse. Muy bien. Otra pregunta que queríamos escuchar la opinión de ustedes era justamente sobre el periodismo local. ¿Quiénes de los riotercerenses, quiénes escuchan las radios locales? Alguna vez se dijo que son alrededor de 30 radios, lo que parece una especie de atomización. Si pensamos en nuestras infancias, donde había una radio y un periódico. Exacto, sí. Y si hoy se cuenta con, aunque el dato no está corroborado si se quiere, pero alrededor de 30 radios y muchos medios para leer, que leen, que escuchan, que ven los riotercerenses. No solo en cuanto a los medios locales, sino cuando en general escuchan radios o ven televisión, ven a los de Córdoba, ven a los de Buenos Aires. ¿Cuándo ven lo local? ¿En qué momento leen lo local? ¿Nosotros en particular o el público en general? El público en general. El público en general. Yo creo que sí, radios se consumen, de hecho por eso hay casi 30, que tengan más o menos audiencia, me parece que va rotando de acuerdo a la franja horaria, pero se consumen mucho las radios locales y de hecho tienen una programación bastante fiel, me parece, las radios. Y los canales también. Como que tienen públicos propios. Tienen Sí, público propio. de acuerdo al programa, me parece a mí, ¿no? Como que hay esa cuestión de seguir tal programa o hasta tal periodista que se va a otra radio, Bien. me cambio de dial para seguir a tal periodista. Me parece que eso sucede cada Sí, tanto. eso es no muy sé de la si siempre. ciudad. El seguir al comunicador es como el referente, sí, eso se da mucho. O sea que hay acá. audiencias fidelizadas, digamos. Yo creo que sí, en radio sí. Y en televisión también me parece, sobre todo, bueno, los Sí. dos canales tienen su audiencia, tienen, a pesar de esto que planteaba Sergio, de por ahí la noticia, tratar la misma noticia al mismo tiempo desde dos lugares diferentes, me parece que los dos tienen su público consolidado. Sí, creo que, bueno, también en Río Tercero se da la particularidad de que o tenés uno o tenés el otro, entonces por ahí es raro porque no es como decir, bueno, eligen una mirada o eligen otra, eligen el servicio que están pagando, digamos. Claro, eso en cuanto a la televisión. Claro, en cuanto a la televisión. Pero sí, o sea, yo creo que la gente se informa mucho con estos medios digitales que nombraste Baltasar, Fabián Benichetti, El Ojo Web. O sea, la gente también busca esta información así más al alcance de la mano y sin tanto horario, porque es verdad que también para ver el noticiero, sea de un canal o de Claro. otro, tenés que estar sentado en un horario o después tomarte el trabajo de ir a YouTube y buscar las Sí. noticias o el noticiero. Pero sí, no sé, también yo pienso, Euge, que no totalmente opuesto a tu mirada, pero que la gente consume mucha radio de Córdoba. Sí. De Córdoba, incluso de Buenos Aires. Y también muchos canales de televisión de Córdoba, y de ahí es la opinión que se va formando. Ha pasado en temas puntuales que lo vi en el 12, lo escuché en el 12, sí. lo escuché en Cadena 3 y es palabra santa, o Sí, sea, porque no las lo podés agendas- discutir. Las agendas temáticas a veces están planteadas desde Sí. los medios concentrados. Tiene que ver con lo que hablamos al comienzo, la concentración particular que tiene la Argentina alrededor de los medios de comunicación, hacen agenda básicamente. Sí, sí. Y quería unir una idea que del comienzo del programa que tiene que ver con la implosión del periodismo, la esperanza de Sole diciendo que no van a desaparecer los medios tradicionales, llamémosle así,
Y una sensación que uno tiene, que no se ha estudiado, pero que básicamente yo creo que los menores de 30 años no escuchan ni radio, ni ven televisión, Sí, es ni verdad. leen diario. O sea, Se están informan por bastante la tele. alejados de los medios tradicionales. Claro, vos Tienen decís, otro- cuando esa gente crezca ya nadie va a ver, o sea, Exactamente. listo, bueno, Por lo tanto, ¿cuánto hay- nos queda? ¿30 años? Para educar al oyente. que parece ser que todo esto, digamos, va a ser en un futuro en el que, nada, un futuro incierto alrededor de los medios tradicionales de comunicación. Sí. Por eso no es sí. casual que la televisión, que uno pueda advertir que la televisión va copiando los modos y las formas de las redes también. Totalmente, ¿No? sí, sí, sí. Además el la flash, facilidad lo efímero, lo impactante, sí. y la facilidad de lo digital también de que te llega a tu celular, te llega a tu computadora, no tenés que ir vos a buscarlo, la noticia te llega, se instala y depende de lo que leas, el medio que consumas va a ser cómo te informás y la mirada. Y ha cambiado también el modo de consumo, porque quiero decir, en los más jóvenes el consumo es por demanda. O sea, uno abre YouTube y va y busca lo que tiene ganas de ver en ese momento. Bueno, caso de los servicios de streaming también, alrededor de las Sí. series y las películas, Sí. y pasa con la música también. Sí. Incluso las radios que están compartiendo contenido en los servicios de streaming de música. O sea que el modo de consumo también ha cambiado. Sí, Cambió totalmente. Sí, muchísimo. Sí. Es Que los como, medios tradicionales no pueden trabajar a demanda. claro, Exacto. tal cual, sí, eso que decíamos de la fidelización, o sea, se va un poco con lo que vos decís, ¿no? Porque sí, puedo ser muy fiel al programa que me gusta, pero si no está el horario que yo lo puedo escuchar o no me informan a la hora que yo puedo, y bueno, cambio y lo busco cuando quiero, cuando ahí sí cambio mucho. Exacto. Yo veo gente de mi edad, o sea, como amigos, gente cercana, que no consumen nada, o sea, no saben nunca nada, o sea, mi grupo ampliado, no estoy hablando de 2 o 3, estoy hablando Sí, como sí, de sí. gente que hablo a menudo, o sea, todas las semanas hablamos, y es la noticia de Buenos Aires incluso, porque Sí. coincide que si tienen algo tienen DirecTV, si no tienen, siguen medios de Buenos Aires en sus celulares y ya está. Entonces vos le decís, va a haber una feria del libro en Río Tercero. No me digas, ¿y dónde? En el Sí, Museo sí. Gandolfo. ¿Qué es eso? Claro. Y vos decís, ay, Dios mío, o sea, es como Sí. que hay una cuestión de Hay- todo afuera, digamos. Eso que vos estás planteando sería también como algo que queríamos debatir en el sentido de que los medios locales de esta ciudad o de cualquier ciudad chica del interior sobre todo, tienen límites muy cercanos en Sí. cuanto a su producción, sus posibilidades, Ujú. la capacidad para investigar. Eso se nota mucho en los medios locales con respecto a los medios Sí. más grandes. Sí, creo que sí, que se nota bastante. El periodismo local también es bastante autogestivo. Ujú. Y esto, bueno, doy mi mirada personal, ¿no? Y ya, repito, muy focalizado en lo cultural, pero es autogestivo totalmente. Entonces, al momento de transmitir, de difundir, se ve limitado por eso. Digo, no hay, Claro. no hay a veces un trabajo coordinado con o una posibilidad de contar las cosas con una bajada, porque lo estamos gestionando a pulmón desde Sí, cero. sí. Y hay agenda propia, así que los medios de comunicaciones locales pueden hoy plantar agenda al respecto de lo que se habla en la ciudad, o las posibilidades son limitadas. Son limitadas. Yo creo que la agenda la va planteando en esta ciudad al menos mucho el municipio y 2 o 3 instituciones que son las que van poniendo en agenda ciertos temas. Para mí el desafío cotidiano, y lo compartimos con Flavia, es salirnos de ahí, buscar una institución que está haciendo una acción particular, una persona que tiene una historia para contar, de vida, de maternidad, de paternidad, de donación de órganos, lo que sea. O sea, buscar, porque creemos que hay mucho más. Y la agenda, si no, queda muy acotada, y además de mostrar a la ciudad algo muy restrictivo, instituciones más el municipio, que pareciera que se maneja todo desde ahí, nos quedamos sin toda esa vida social y cultural, institucional, que es mucha en Río Tercero, solidaria. Entonces, para mí el gran desafío todos los días es decir, bueno, ¿dónde más miramos? Que no sea lo que ahí se planteó y ahí quedamos. Sí. No sé. O la radio que se convierte en una especie de lectura constante de gacetillas. Claro, totalmente, ¿No? Que no- sí. No. ¿No sería el rol del periodismo? Sí, o lo que se hacía en un momento, que era bajar directamente de la agenda nacional o provincial y Ah, sí. volver a repetir sobre la agenda nacional, Claro, que también sí. es necesaria, pero no es la única. Sí, Si te parece, vamos a otro testimonio, en este caso un amigo de la casa, Fabián Menichetti, Así es. que también ha sido un periodista que arrancó en el periodismo más clásico, haciendo radio, haciendo periodismo digital, Sí. y que periodismo textual, digamos, de escrito, y hoy en día tiene su periódico digital que se llama Tercer Río, y nos cuenta cuál es su experiencia alrededor de esto. Muy bien.
Bueno, el periodismo digital lo cambió todo, evidentemente, desde hace unos años a esta parte. Y creo que tiene un lado positivo y tiene también un lado que no es tan positivo, que es negativo. Lo positivo es que cualquier medio, por más chico que sea, pudo incursionar con información en el mundo digital. Eso es lo positivo, o sea, puede tener un sitio web, puede tener una página de Facebook, una radio del interior, un portal de noticias del interior. Democratizó en ese sentido, me parece, lo que es la información. Y por el otro lado, el riesgo por una parte, de la famosa fake news, de las falsas noticias, porque por allí salen informaciones que no tienen un editor responsable, que no se sabe de dónde vienen, que eso por un lado, falsas noticias directamente, y por el otro también la falta de rigurosidad periodística en brindar la información, estructurar una noticia, de no chequear. La instantaneidad de lo digital hace que se pierda esa rigurosidad periodística que mínimamente tiene que tener como formación alguien que comunica, alguien que brinde información. Entonces me parece que es el lado negativo del periodismo digital. Seguramente va a seguir evolucionando, va a seguir transformando todo lo que es la información y el periodismo, pero el periodismo digital brindó, digamos, un campo nuevo a la comunicación, al derecho a la información que debe tener la sociedad. Entonces, quien hace periodismo digital, en primer lugar, tiene que ser responsable. Responsable porque está garantizando un derecho básico que es el derecho a la información, que no nos corresponde a quienes lo hacemos, sino también especialmente a la sociedad. Y en segundo lugar tiene que tener un mínimo de rigurosidad periodística, chequear como corresponde. La instantaneidad no hace que brindemos información por allí en la rapidez de brindarla, que sea lo más fidedigna posible. Entonces no se debe perder la rigurosidad en quien ejerce el periodismo en lo digital, como se hacía en el papel, en la gráfica o en una radio, sobre todo en la gráfica. No se debe perder eso. Y por otra parte, bueno, lo positivo que decía de que se ha democratizado mucho el tema de la información, cualquiera puede tener. Agradecemos el testimonio de Fabián Minichetti, anteriormente Baltasar Vargas. Estamos hoy en la ciudad en cuestión hablando del periodismo y el periodismo puntualmente en la ciudad de Río Tercero. Ahora vamos a abordar un tema por allí más complejo, incluso hasta filosófico, que es, la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Viene el periodismo a contarnos una realidad? Es por eso que Sergio trajo aquí una cita de Tomás Eloy Martínez que vamos a contrastar con algo que sucedió en la televisión en las últimas semanas. Eso es. Bueno, entre los grandes periodistas de la historia argentina, seguramente Tomás Eloy Martínez está en los lugares de privilegio, ¿no? Y él decía, lo vamos a plantear acá como una mirada sobre la utopía del periodismo, lo que el periodismo debiera ser siempre, ¿cierto? En este país o en cualquier lugar. Y él hablaba, se preguntaba si el periodismo tiene que ser de adhesión al poder o de oposición. Y decía, el periodismo no puede cumplir ese papel porque su razón de ser es la independencia de cualquier poder, de cualquier arbitrio, de cualquier presión. Si de algo depende el periodista es de la verdad. Y lo único que le indica el lugar de la verdad son las fuentes de información que maneja, siempre más de una sola, y el peso insobornable de su conciencia. Y para contrastar esto, y también teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ha pasado mucho tiempo, las redes sociales, y también una especie de una realidad paralela que algún tipo de prensa, además de las fake news, porque las fake news a veces son creadas por usinas de creaciones de noticias falsas. Seguro. Y que se reproducen. Pero los medios tradicionales de comunicación también a veces trabajan sobre una realidad que no existe. Me parece que un caso muy al extremo, y para comparar con esto de las fuentes y la verdad, es lo que sucedió hace unas semanas en un canal de noticias, en TN, con Nelson Castro, hablando de una escena que era en realidad un meme, que nunca había existido en la realidad, y que ellos hablan como si eso hubiese sucedido. Puntualmente estaban hablando del presidente ruso, de Vladimir Putin, montando un oso
En realidad, esa imagen es una imagen montada por Photoshop para hacer un meme que tiene, de hecho, unos años el meme. Sí. Ellos lo hablan como si eso hubiese sucedido y Nelson Castro agrega, lo vamos a ver, una información de fuente segura. Lo vemos. Recordemos además el perfil de Putin que se viene mostrando en todos los últimos años como el hombre fuerte, en torso, montando osos. Sí, de verdad, montando osos, nadando, sumergiéndose con un submarino en aguas heladas. Es decir, hay una demostración de poderío militar hasta incluso lo físico. Entonces, en este perfil es difícil que uno vea a Putin queriendo ceder, por lo menos por ahora. Pablo de León. Un dato para que te fijes, dijiste algo muy importante y quiero porque esto me lo comentó una de las fuentes hace unos días sobre Putin. Me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba amaestrado. Doy este dato porque me lo señaló la fuente. El oso estaba amaestrado. Doy este dato porque me lo señaló la fuente. Es un dato que nos hablando un poco mientras hablamos de la guerra. Pablo de León. Igual yo no me subo arriba de un oso ni... No, tampoco. Bueno, te quiero decir que para que formó parte... No, pero está bien, hay toda una campaña entonces de comunicación. Quisimos compartir este recorte porque es por demás gracioso y en este caso, pero hay casos mucho más graves en donde hay información que circula que no es real. Nada, está entre lo gracioso y lo patético, diría yo, alrededor de la discusión de una realidad que no existió. Entonces digo, ¿para qué, uniendo todo esto, la verdad, la realidad, la función del periodismo, cómo estamos con esto en Río Tercero? Yo creo que en Río Tercero cuesta menos ser independiente. Y en realidad me parece, defiendo a ultranza la frase de Tomás Eloy Martínez, que también es comparado a una de Rodolfo Walsh, sobre la independencia del periodismo, que debe mantenerse. Me parece que por ahí en lugares más grandes es más difícil mantenerse alejado de esta subjetividad del poder, de esta mirada del poder que condiciona la noticia que uno transmite. Vuelvo a repetir que yo me especializo en periodismo cultural, pero incluso en nuestro ámbito sí es posible ser independiente aún, y gracias a estar en un lugar chico, y si es imposible sentar una agenda, presentar una agenda y presentar las noticias desde otro lugar y darle la palabra y la voz al artista y no a lo que condicione la presencia de ese artista. ¿Sí? ¿Y cómo se hace a veces para discernir la información falsa que circula, las fuentes que no son del todo seguras con la información fidedigna? Porque incluso recuerdo que en Río Tercero ha sucedido alrededor del COVID que nada, por ahí gente se trabaja elaborando noticias que no son y que empiezan a circular por lo llamativo y porque a veces están redactadas de manera con un formato informativo. Digo, ¿cómo se hace o qué herramientas tenemos en contra de la falsa información? Yo creo que también en Río Tercero, localizándonos acá, es algo como cotidiano, o sea, es como tener como casi una línea editorial en lo que uno hace y nosotros, si bien consumimos los otros medios, porque todos los medios nos vamos retroalimentando para después hacer nuestra construcción de la noticia, tenemos muchísimo cuidado. O sea, a veces nos han acusado un poco de pero nunca pasan la primicia o nunca tienen una primicia o llegan atrás con las noticias, pero bueno, yo prefiero ser cauta y seguir saliendo a la calle y ser Sole Quiroga, que además de trabajar ahí tengo otras actividades y estuve en otros lugares, que tener una primicia. O sea, a mí no me desvela tener primicias ni contar lujos de detalle de algo que todavía no se sabe o que la justicia lo está investigando. Claro. Creo que hay mucho también de eso de hasta pasar por arriba de la justicia, pasar arriba de el testimonio de las personas, de la propia voluntad y como que cuando ustedes hablan de realidad y verdad, creo que es muy difícil. O sea, yo digo, ¿por qué todavía no podemos tener o sea, es como que no sé si vamos a tener una definición, pero yo pensaba, si no contamos verdad, yo prefiero no contar nada. O sea, prefiero dedicarme a otra cosa, realmente. No voy a contar algo que no esté casi seguro que sea verdad. Y hay una especie de trabajo de ciudadano que todo ciudadano que pretende estar bien informado debe aprender a hacer a la hora de informarse, que me parece que hace 20 años no existía. 20, 30 años. Me parece que había como una confianza en los medios de comunicación. Nada, lo que te contaba la radio y la televisión era real. Sí, hay que tener más cuidado y empezar a discriminar un poco. Yo recordaba cuando Sole nombras recién el cuidado que hay que tener, el caso que salió esta semana, creo que hoy salió la carta de la chica esta que
que fue usada en Palermo, diciendo cómo los medios perjudicaron y cómo los medios salieron a dar opinión y generaron toda una tendencia alrededor de una noticia que violaron su intimidad, su privacidad, más allá del hecho en sí. Claro, la ¿sí? Todas las revictimizaron. consecuencias la revictimizaron a ella, a la familia. Entonces sí, me parece que al momento de informar, respondiéndote, Alexis, el ciudadano tiene que ser un poco más consciente y no ya... la espontaneidad está muy bien en ciertos ámbitos y en ciertos temas. Hay otros en los que la responsabilidad no puede quedar exenta. Sí, además creo que es el mismo ciudadano que después te condena si te equivocas. Digo que también la condena social, si uno dice algo que no es o se apresura, también es fuerte. El escrache, hoy, digamos, están todos estos elementos que nadie quiere estar en un video como Nelson Castro, de nosotros, claro. O de porque no querés, o sea, llegar a eso. Querés ser cauto y tratar de hacer las cosas bien. Hay gente que le interesa más eso, hay gente que menos. Pero bueno, sí, creo aunque que... digo, pensaba en esto que decías, y últimamente hay algunos personajes en la televisión de Capital que parece que trabajan de eso, digamos, trabajan de provocación para transformarse en meme prácticamente. Sí, totalmente, sí. Bueno, ahí puede ser esta cuestión también entre la verdad que reclama Tomás de Luis Martínez y lo otro que sería lo de la fake news, es la rivalidad entre la verdad y el efecto, simplemente. Lo que pasa es que el efecto por ahí provoca más rating que la verdad. Totalmente. Totalmente. Y ahí más inmediato sobre todo. Claro, Sí. Claro. Una cuestión que me parece que es inevitable trabajar por la presencia de ustedes aquí es para que nos cuenten un poquito cómo ven el avance o la evolución de la perspectiva de género en los medios locales. ¿No? Yo tomo los medios de hace muchos años y los actuales, me parece que hay algunos cambios, pero ustedes seguramente reclamarán algunos más. Que ahí está bueno, como lo hablábamos fuera de micrófono, decir una cosa es perspectiva de género y otra cosa es cupo femenino. Y ahí se cruzan como dos cosas que no son lo mismo. Y el cupo femenino es lo que está en la agenda hace unos años y la perspectiva de género es totalmente diferente, es mucho más amplia. Me parece que sí se trabaja, me llamó mucho la atención justo este 8 de marzo ir a la marcha y ver la cantidad de jóvenes y me parece que hay una conciencia un poco, un poco más trabajada que hace unos años sobre el género. La temática se habla desde niños, adolescentes y en adelante hasta con los abuelos. Los niños lo hablan con los abuelos, se cruza generacionalmente. Yo creo que es un tema que vino a instalarse fuertemente y bien. Muy bien. ¿Y lo notan en los medios de comunicación también a eso o no? No sé si tanto en los medios locales, no te podría responder. En los medios locales, así como uno haciendo una mirada muy general, creo que digamos, el cupo femenino o como quisiéramos mirarlo, se da bastante o hay como experiencias de búsquedas y de querer meterse y creo que en casi todos los medios hay mujeres también haciendo lo suyo, buscando su mirada, su lugar. Perspectiva de género, no sé, me parece que nos falta mucho. Es un paso más. Sí, me parece que es un paso más y me parece que nos falta y que hay, como muchos sectores todavía como con una concepción mucho más estática de esta cuestión en los poca apertura, general, digamos. ¿no? En la sociedad en general, no solo en el periodismo. Y hay un tema que no se habla también, que es de la masculinidad, ¿no? No solo de la perspectiva de género y la ley de cupo y la cantidad de mujeres que tiene que haber arriba de un escenario o adelante de un noticiero, sino la nueva masculinidad, el rol del hombre, el nuevo hombre, cómo tiene que adaptarse, cómo tiene que acompañar, de qué manera tiene que posicionarse para dejar de hablar de una vez por todas de mujeres y hombres y hablar en general. Exacto. Totalmente. Así es. Una discusión por demás enriquecedora y que falta, le queda mucho tiempo, ¿no? Sobre esta misma cuestión de la perspectiva de género, pero también de la mayoría de los temas que hemos estado tratando aquí, también tenemos un video de la licenciada en comunicación Fernanda Juárez, que sería oportuno escuchar para enriquecer el debate. Muy bien. Podemos decir que todo esto lleva a modificar algunas lógicas tradicionales, por ejemplo, que digamos esa preeminencia de la editorial, digamos que era la forma tradicional en la cual los medios de comunicación transmitían su ideología, su forma de ver el mundo, de construir, digamos, la realidad, se está modificando y está pasando hacia la lógica del algoritmo, ¿no? Que es una selección que se hace de manera tecnológica, que hacen las máquinas, digamos, de datos y que construyen como determinados burbujas, por así decirlo, donde a partir de ciertos intereses y de ciertos comportamientos uno siempre es invitado a ver algo en relación con lo que uno de alguna manera está coincidiendo o de alguna manera tiene cierta afinidad.
Y por otro lado, los medios tradicionales de comunicación, digamos, han dejado de ser eso que era un medio de comunicación para transformarse básicamente en empresas que manejan datos, ¿no? Digamos que ahora la pulsión, digamos, de los medios de comunicación está en torno a ese manejo de datos. Bueno, podríamos decir que todo esto se da en un contexto, por un lado, de convergencia, es decir, donde una plataforma concentra todos los lenguajes, ¿no? El audiovisual, el gráfico, el sonoro, que eran los lenguajes tradicionales, y por otro lado, también en un escenario de concentración mediática, porque digamos, las empresas que proveen de estos servicios, la posibilidad de acceder, de construir, digamos, una plataforma, de tener, digamos, un determinado espacio mediatizado con determinada llegada, está concentrado en pocas manos. Bueno, básicamente podemos decir que nuestra conclusión es que tenemos más interrogantes que respuestas en torno a lo que está sucediendo en la escena mediática, pero sí nos lleva a pensar que estamos asistiendo en este momento a la emergencia de una nueva cultura mediática, ¿no? Nos queda pensar si esta va a ser una cultura más libre, como algunos autores pregonan, ¿no? Con menores jerarquías, donde la información básicamente circula de manera más equitativa, igualitaria, donde todos tenemos acceso. Hay una multiplicidad de actores que antes no tenían acceso a la información, a construir la información que hoy lo tienen. Podemos pensar si ese va a ser el camino o el rumbo que va a tener la escena mediática, o si detrás de toda esta supuesta diversidad, esta multiplicidad, todas estas facilidades en el acceso, pensar que estamos asistiendo en este momento a la emergencia de una nueva cultura mediática, ¿no? Nos queda pensar si esta va a ser una cultura más libre, como algunos autores pregonan, ¿no? Con menores jerarquías, donde la información básicamente circula de manera más equitativa, igualitaria, donde todos tenemos acceso. Hay una multiplicidad de actores que antes no tenían acceso a la información, a construir la información que hoy lo tienen. Podemos pensar si ese va a ser el camino o el rumbo que va a tener la escena mediática, o si detrás de toda esta supuesta diversidad, esta multiplicidad, todas estas facilidades en el acceso, no se esconden las viejas trampas de los mecanismos de desinformación y de la concentración mediática, es decir, la concentración en pocas manos de la información, que básicamente impide un ejercicio más pleno de la ciudadanía y de la libre expresión, que es lo que finalmente favorece la convivencia democrática de nuestro país. Muy bien, como para terminar con este debate que nos pareció muy, muy rico, muy ameno, queremos preguntarles a nuestras invitadas ¿cuál sería el salto de calidad, el paso adelante, la necesidad que ven ustedes en los medios hacia el futuro, como para decir que estamos en presencia de un avance de los medios en general en el ámbito local? Creo que en el ámbito local la necesidad sería la de conectar más con la audiencia, ¿sí? No dejar tan librado al azar y esperar que nos escuchen, sino volver al vínculo, retomarlo, y que sea la audiencia también quien ayude a construir la famosa agenda de la que hablábamos, la temática, la línea editorial, si se quiere. En el ámbito cultural lo podemos lograr, por suerte, y estamos todo el tiempo hilando fino en eso, en no perder ese eje, y me parece que en los demás medios también se podría lograr. Sí, buscar estrategias, buscar herramientas, hay muchas hoy, y creo que en eso que dice Euge se podría implementar muchas más. Yo también pienso que en infraestructura para mantener medios locales hay que invertir, porque si no es verdad que la tecnología que tienen los medios provinciales o nacionales te dejan de elegir, porque la gente se fija en eso, aunque creamos que no. La gente no quiere ver a una persona en un escritorio hablando una hora y mostrando 3 notas. Creo que ya la gente, si ve tele o escucha radio, en la radio tampoco quiere escuchar una persona sola que hable. Y hoy en día en nuestra ciudad tenemos muchos formatos de ese modo, y que la gente los va abandonando porque se vuelve aburrido. Entonces creo que hay que invertir en tecnología, en infraestructura y en recursos humanos para que sea más rico. Siempre es más rico. No sería lo mismo este programa si fuera uno solo que si son 2. O sea, creo que eso es una inversión real que hace falta en el periodismo local para que siga
en algún punto queriendo competir con el provincial y nacional y la gente te siga consumiendo. Soledad y Eugenia, muchas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Es la primera entrega, por lo menos que vamos a hablar de la cuestión del periodismo en la ciudad de Río Tercero, así que nos encontramos la semana que viene, Sergio. La semana que viene hablando de nuevo de este tema y profundizándolo. Muchas gracias.